Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ariel Galvez Domínguez y este video es para realizar las prácticas 11 y 12 del Manual de Electromagnetismo, la cual trata en transformadores y transmisión de potencia. Los objetivos de esta práctica son estudiar el funcionamiento del transformador, investigar la relación entre voltaje de entrada y el de salida con el número de vueltas en el primario y el secundario del transformador, investigar la relación de la corriente de entrada y la de salida con el número de vueltas en el primario y secundario de un transformador, calcular la potencia suministrada en el primario de un transformador y la potencia que entrega el secundario de este a una resistencia eléctrica, así como la eficiencia de este. Una vez mencionados los objetivos, procederé con esta pequeña presentación acerca de unos conceptos básicos. Primero, ¿qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. En un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Esto va a depender del número de vueltas que contenga el devanado primario y el secundario, para saber si aumenta o disminuye la corriente o el voltaje. El funcionamiento. Un transformador eléctrico emplea la ley de inducción electromagnética de Faraday para funcionar. La tasa de cambio del enlace de flujo con respecto al tiempo es directamente proporcional al campo electromagnético inducido en una bobina o conductor. La base física de un transformador reside en la inducción mutua entre dos circuitos que están enlazados por un enlace magnético común. Este está equipado usualmente con dos devanados, el primario y el secundario. Estos comparten un núcleo magnético laminado, y la inducción mutua que tiene lugar entre estos circuitos ayuda a transferir la energía de un punto a otro. Dependiendo de la cantidad de enlaces del flujo entre el devanado primario y secundario, habrá distintas tasas de cambio en el enlace de flujo. Para asegurar el máximo mayor flujo pasa a través de enlazados al devanado secundario desde el primario. Un camino de reluctancia baja se crea entre los devanados. Esto permite una mejor eficiencia en el desempeño y forma un núcleo en el transformador. La aplicación del voltaje alterno en el devanado primario crea un flujo alterno en el núcleo. Esto enlaza a ambos devanados para incluir al campo electromagnético en ambos lados. El campo electromagnético en el devanado secundario origina una corriente conocida como corriente de carga si hay una carga conectada a la sección secundaria. Características principales. La frecuencia de energía de entrada y de salida es la misma. Todos se rigen por las leyes de inducción electromagnética. La bobina primaria y secundaria no cuentan con conexiones eléctricas excepto en los transformadores automáticos. La transferencia de energía se lleva a cabo por el flujo magnético. Las partes móviles no requieren de transferencia de energía, por lo que no existe fricción o pérdida en el devanado como en otros dispositivos eléctricos. Usos: disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna, subir o bajar el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente alterna, prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro, aislar dos circuitos eléctricos, intensificar el nivel de voltaje de un sitio de la generación de energía antes de que ocurra la transmisión y distribución. Las aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico incluyen estaciones de bombeo, vías de ferrocarril, establecimientos industriales, comerciales, molinos y unidades de generación de energía. Transmisión de potencia. Los sistemas de transmisión y las redes de distribución de potencia eléctrica son una parte fundamental de los sistemas eléctricos de potencia. Los sistemas de transmisión interconectan a las centrales eléctricas con la subestación para transportar a distintos niveles de voltaje y para alimentar, en el caso de las redes de distribución, a los distintos tipos de carga. Una vez entablado algunos conceptos básicos, procederemos a utilizar el programa Circuit Wizard para visualizar el funcionamiento del transformador en una fuente de poder que realice. Ha de mencionarse que este programa es para gente que ya tiene conceptos básicos en la electrónica, y para otras personas podría dificultarse un poco el uso al momento de ubicar los componentes. Ahora, lo que necesitaremos para realizar esta fuente de poder
Es un transformador de 127 volts a 24 volts, un puente rectificador de 1 a 3 amperes, un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios, 3 resistencias de 1 kilo ohms, 2 LEDs, un regulador LM317 y un potenciómetro de 5 kilo ohms. El procedimiento para realizar este circuito, lo primero que se tiene que hacer es buscar el transformador que se encuentre en componentes pasivo o passive components. Se encuentra al fondo de la lista. Para poder colocarlo solamente basta arrastrarlo hacia un lado a la hoja de trabajo para emplearlo. Y si no deseas usar un objeto, lo puedes borrar con la barra que te permite borrar o suprimir. El siguiente componente sería el puente de diodos, que sería este arreglo estrella de diodos. Este componente se encuentra en la carpeta Discrete Semiconductor. Aquí está. Sería este. Y lo mismo que con el transformador, solo basta arrastrarlo, ponerlo y ya. El siguiente componente sería un capacitador electrolítico que se encuentra en los componentes pasivos o passive component. Aquí está. Nomás este que dice electrolytic capacitor. Igual nomás falta arrastrarlo y es todo. Los siguientes son las resistencias, que se encuentran en la misma sección que los capacitores. Ahí está. Para no sacar las tres así, un truco sería copiar y pegar nomás. Copy y ya. Y si quieres darle la vuelta a los componentes, solo falta con estas flechitas, pero primero tienes que darle clic al componente para poder girarlo. Para cambiarles el valor es darle clic derecho, Properties, y aquí le cambias el valor si quieres que sea de 10, de 5, de 1, y aquí le cambias la magnitud de, si quieres que sean kilo, ohms normales, miliohms, mega ohms y ya. Pues en este caso trabajaremos con 1 kilo ohms nomás. Ahí está. Lo siguiente serían los LED que se encuentran en Output Components. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Los LED son los que tienen dos flechitas hacia afuera nomás. Estos son, como lo diré, tipo RGB. Nomás dan flashazos así. Después de los LED sería el regulador de voltaje que se encuentra en Power Supplies. Esa carpeta sería donde encontramos el transformador y donde también se encuentran las fuentes de voltaje. Se encuentra el fondo y sería este. A este no le puedes cambiar el modelo, pues ya es base eso. Lo siguiente es el potenciómetro que se encuentra en la carpeta de Passive Component. Aquí está. Vamos a agarrar el variable resistor, porque nos permite variar con la flechita, y para nuestro circuito solo tenemos dos entradas, que serían el de acá y el de acá. Por el potenciómetro sería un tanto más complejo hacer la fuente de voltaje que con esto. Y ya procederemos al ensamblado y cambiaríamos los valores que vienen por defecto en algunos componentes. Para ensamblar algo solamente basta, cuando estás eligiendo el objeto, aquí te aparece un cuadrito. Ese cuadrito le das clic y vas a crear una línea. Para que la línea pueda doblar tienes que dar clic en un ángulo donde quieras que quede, y automáticamente te deja ponerlo en el otro componente para así ensamblarlo, por decirlo.
por una manera de decirlo. Ya nomás le cambias el valor dándole clic derecho al componente, te vas a propiedades y cambia los valores como tú quieres que sean. Bueno, no como tú quieres, porque puedes quemar algunos componentes. Sería más o menos el estándar que deberías de poner. Aquí está. El puente de diodos ya viene con valor base. El que compras tiene el mismo valor. El transformador. Te vas a propiedades. Este es el devanado primario y este es el devanado secundario. Los LEDs. Aquí puedes cambiar los colores de los LEDs. Por ejemplo, yo voy a poner azul y rojo. Ya, una vez terminado el circuito y cambiado todos los valores y eso, para comprobar que tu circuito funciona, tienes que darle a la flechita que dice Run para poder simular ya por fin tu circuito. Y como ven, es buena señal que prenda tanto el primer LED como el segundo. Eso quiere decir que sí está pasando corriente. Ahora, para regular el voltaje solo basta con el potenciómetro, le das clic y te aparece un circulito que vas ir meneando los valores así, dándole hacia la derecha, y puedes ver cómo el LED de la derecha, el rojo, aumenta tanto el brillo. Eso quiere decir que estamos permitiendo el paso de más voltaje que pueda encender con más facilidad. Y eso sería todo por mi parte. Sí, me despido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Cuídese.